Hola, aquí nos encontramos en Lightroom 4. Yo ocupo Mac. En PC es casi idéntico, yo diría. A ver, lo primero que tenemos que hacer acá es bajarnos un preset que se encuentra en esta dirección. Voy a dejar el link en la descripción. Y tienen que bajar aquí donde dice Download the presets template zip file. Ya, entonces cuando lo descarguen, vayan al Lightroom y tienen que ir aquí a preferencias, mostrar carpeta de ajustes preestablecidos de Lightroom. Van a llegar aquí a la carpeta de Lightroom y aquí dice Slideshow Templates. Abren aquí User Templates y en esta carpeta es donde ustedes tienen que pegar los presets que bajaron. Entonces vamos a ir aquí a mi carpeta de descargas. Les va a quedar esta carpeta aquí, es LRB Timelapse. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos interesa? En Video Preset, User Presets, esto es lo que tienen que copiar. Ahora, donde lo peguen aquí puede ser, yo lo coloqué en Slideshow Templates, también está Video Presets, User Presets. Yo me imagino que perfectamente lo puedes dejar aquí también, pero en esta oportunidad yo fui a Slideshow Templates, User Templates y los pegué aquí en la carpeta. Ya, copiar y pegar, nada más. Entonces, habiendo hecho eso, estamos aquí en Lightroom. Aquí vemos todas las fotos que sacamos ese día. En total fueron 889 fotos. Y bueno, esta es la primera, revelar. La verdad es que se ven bastante bien las fotos, pero siempre se puede mejorar, y ya que estamos en Lightroom podemos aprovechar de mejorarla un poquito. Por ejemplo, vayan aquí en básico y pongan automático, y ya automáticamente les va a mejorar un poco la exposición, pero yo quiero aprovechar un poquito los verdes, los azules, y les subo un poquito la intensidad y se van a dar cuenta que se ven más intensos los colores y quizás un poquito más de contraste, a gusto propio, ¿eh? Pueden ajustar un poco la exposición si quieren, y bueno, tienen muchas opciones para jugar con los colores. Por ejemplo, no sé, los verdes pueden subirlos o bajar los rojos, ahí vean ustedes, yo lo voy a dejar aquí en medio nomás. Entonces bueno, aquí vayan jugando con las fotos, pero para que no tengan que estar editando cada foto, porque son 889 fotos, Lightroom tiene una función bastante buena que nos va a ayudar digamos, a copiar y pegar todos los seteos. Lo que tienen que hacer, bueno, aquí mismo en revelar, lo que tienen que hacer es vayan a editar y seleccionar todo, y básicamente seleccionan aquí la primera foto y vayan a sincronizar. Aquí pueden tiquear todo, la exposición, contraste, todos los aspectos de la foto, y sincronizar. Y se van a dar cuenta aquí que, miren, de a poquito ya empezaron a mejorar las fotos, y de a poquito van a empezar a mejorar. Ok, entonces eso se va a demorar un poquito nomás, no es mucho, que sea un par de minutos, un minuto. Ok, estando hecho esto, y cuando estemos conformes con los colores y cosas así que queremos, vamos a proyección. Aquí en el navegador de plantillas, fíjense, aquí en la plantilla del usuario están los presets que pegamos. El que ocupé yo era 24 frames per second. ¿Por qué? Porque 24 FPS es lo que se ocupa en el cine, por ejemplo. 24, digamos, fotos por segundo o cuadros por segundo. Entonces simplemente le damos clic aquí, 24 frames por segundo, y exportar video. Ok, lo descargan o lo guardan donde quieren, timelapse 1080, 720, lo que ustedes quieran, la resolución, ya, y exportar. No lo voy a dar a exportar porque ya lo hice, así que eso se va a demorar, no sé, un resto, depende de su procesador. Si quieren ver el resultado final que me dio a mí, se lo voy a mostrar ahora.
Hola, ¿les gustó el video? ¿Quieren ver más? Bueno, hagan 4 cosas. Primero, suscríbanse al canal para saber cuándo llegan más videos. Segundo, dejen sus comentarios. ¿Les gustó, no les gustó? Sugerencias. Tercero, denle la manito reflejando que les gustó. Cuarto, compártanlo a los amigos en Facebook, en Twitter. Bueno, hasta la próxima. Chao.